Mi nombre es Ángel Fabián Hernández Mendoza y voy a presentar la segunda parte de la exposición de El Manual de Señalización Vial y Dispositivos de Seguridad del capítulo 6, Señalamiento y dispositivos para protección en zonas de obras viales. Continuando con la exposición, nos quedamos en dispositivos de canalización para protección en zonas de obras viales. Bueno, estos principalmente son el conjunto de elementos que se colocan de una manera provisional en una zona de obra donde se realizan trabajos de construcción, conservación o reparación con el objetivo de encauzar el tránsito de vehículos y peatones e indicar cierres, estrechamientos y cambios de dirección ocasionados por dichos trabajos. Normalmente estos tipos de dispositivos suelen ser barreras, conos, tambos, dispositivos luminosos, señales manuales o cercos. Vamos a hablar sobre las barreras levadizas. Bueno, estas son tableros articulados que se utilizan para dar paso exclusivamente a determinados vehículos o personas en zonas restringidas de obra. Estos tableros deben tener una forma y tamaño específicos. Por ejemplo, las barreras levadizas, estos deben ser trapeciales y deben tener una base menor de 15 centímetros y la mayor de 30 centímetros. Y la altura suficiente para que cuando se coloque horizontalmente, cubra el ancho total del carril que se requiera cerrar el tránsito. Además, estas barreras se suelen colocar en la entrada de una zona restringida perpendicularmente al sentido de tránsito, de tal manera que el punto más alto de su base quede a 1 metro del suelo, como se indica en la figura. Sobre el contenido, estas barreras van a tener franjas de 10 centímetros de ancho separadas entre sí 10 centímetros, como se muestra en la siguiente figura. Estas franjas deben estar inclinadas a 45 grados respecto a una línea vertical, descendiendo de derecha hacia izquierda. El color que debe tener estas barreras debe ser negro y el color de las franjas debe ser naranja. No un naranja común, debe ser un naranja reflejante conforme al área correspondiente definida por las coordenadas cromáticas que se indican en la siguiente tabla. Estas barreras pueden ser de doble vista, en cuyo caso se debe de cumplir con lo anterior en ambos tableros. Es decir, de ambas caras debe de ser de este color, color negro, y con las franjas de color naranja reflejante con las especificaciones según esta tabla. El siguiente dispositivo del que hablaremos son de las barreras fijas. Bueno, estos como tal son elementos modulares huecos que pueden ser llenados con agua, arena o concreto hidráulico, fabricados de materiales flexibles, ligeros y resistentes al impacto. Estos se colocan principalmente para impedir el paso de vehículos o peatones, de igual manera en zonas restringidas de obras viales, y así poder proteger a los usuarios, al personal de obra, a la maquinaria o a la obra en sí. Sobre las características de este dispositivo, estas deben ser del tipo New Jersey en caso de ser barreras fijas, como se ejemplifica en la siguiente figura, o algún otro diseño aprobado por la autoridad responsable de la carretera o vialidad urbana. Cada módulo debe de tener como mínimo 50 centímetros de base por 75 centímetros de altura y 100 centímetros de largo. Estos módulos deben ser capaces de unirse entre sí para formar elementos más largos de acuerdo a las necesidades de obras. Para tramos largos se van a utilizar varios elementos de estas dimensiones para poder cubrir longitudes mayores. Sobre su ubicación, estos se pueden colocar de una manera aislada o en serie en los límites dentro de la zona de trabajo y en las desviaciones con el objetivo de prevenir y proteger al usuario y a los peatones. También debe de cumplir con ciertas características para su color. En este caso, estos deben ser de color naranja o blanco y debe de cumplir con las especificaciones. De igual manera, de no ser el caso, deben de ser aprobados previamente por la autoridad responsable de la carretera. El siguiente dispositivo son los elementos reflejantes. Estos pueden ser colocados o no de acuerdo al juicio del proyectista. Estos deben ser según el color de los módulos, pueden ser blancos o naranjas, conforme a las áreas correspondientes definidas por las coordenadas cromáticas que se indican en la tabla. Deben de ser de medidas de 10 centímetros de ancho por 15 centímetros de largo como mínimo y deben de colocarse sobre la barrera a 10 centímetros de la parte superior de la misma.
El siguiente dispositivo del que hablaremos va a ser de los conos. Estos son bastante comunes. Como tal, son dispositivos de forma cónica, con una base generalmente cuadrada, que se debe de colocar a nivel del suelo para delimitar las zonas de trabajo y así poder encauzar al tránsito hacia el carril adecuado. Estos están hechos de un material semirrígido y bastante resistente a la intemperie y al impacto, de tal manera que no se deterioren ni causen daños a los vehículos. Estos conos deben de contar con ciertas características como el tamaño. Estos deben ser de 40 por 40 centímetros la base y la altura de 75 centímetros como se muestra en la figura. Y sobre su colocación, su ubicación, estos se colocan en serie sobre superficies uniformes. La definición de su número y ubicación depende del tipo de vía y de la obra que se esté realizando y será conforme a lo siguiente. Cuando estos conos se coloquen en encauzamientos como estrechamientos de carril o cambios de dirección, deben de tener un espaciamiento longitudinal en el sentido del tránsito no mayor a la distancia indicada en la siguiente tabla. Para una carretera con una velocidad de operación de menor de 40 km por hora, debe de haber un espaciamiento de 5 metros. Y para una velocidad de entre 40 y 60 metros, debe de haber un espaciamiento de 10 metros. Cabe mencionar que la velocidad de operación no va a ser la misma a la velocidad del proyecto. Y en dado caso de que se coloquen estos conos tangentes a la dirección del tránsito para delimitar la zona de trabajo, se deben de colocar con un espaciamiento igual a 2 veces la distancia indicada en la misma tabla. En otro caso, cuando se trate de estrechamientos de carril, la longitud del encauzamiento debe ser lo suficientemente larga para permitir a los usuarios ajustar su velocidad e incorporarse al carril antes de que termine el estrechamiento, y se debe calcular considerando lo siguiente. Es muy importante esta parte porque esta distancia que debe de haber entre conos va a depender no solo del tipo de la carretera, de la velocidad de proyecto, sino también del tipo de zona, de la zona en la que se vaya a realizar el trabajo. En zonas urbanas, la fórmula para poder saber la distancia longitudinal del encauzamiento va a ser 0.4 por el ancho del encauzamiento por la velocidad de operación estimada como el 85% percentil de las velocidades medidas en cada tramo de la vialidad al cuadrado sobre 60. Y en zonas rurales va a ser 0.6 por la velocidad de operación por el ancho del encauzamiento. En otro caso, si se encuentra un cambio de dirección, es necesario que la distancia longitudinal utilizada sea igual a un medio de la longitud L obtenida como se indica en los casos para las zonas urbanas. Una característica muy importante de los conos es su color, ya que estos deben ser de un color naranja que cumpla con el patrón aprobado por la autoridad responsable de la carretera o vialidad urbana, y al juicio del proyectista podrán llevar o no esta franja de color blanco reflejante, conforme al área correspondiente definida por las coordenadas cromáticas que se indican en la tabla que vimos previamente. De 10 centímetros de ancho, colocada horizontalmente alrededor del cono a 5 centímetros del extremo superior como se ilustra en la figura. El próximo dispositivo son los tambos. Bueno, estos son dispositivos de forma cilíndrica que se colocan a nivel del suelo para poder delimitar las zonas de trabajo y encauzar al tránsito hacia el carril adecuado. Estos están hechos de un material semirrígido, resistente a la intemperie y al impacto, de tal manera que no se deterioren ni causen daños a los vehículos. Sobre algunas características que estos deben tener, está el tamaño. Estos deben tener al menos una altura de 90 centímetros con un diámetro mínimo de 45 centímetros como se muestra en la figura. A su vez se deben de colocar de la misma forma que los conos, considerando lo establecido en el punto 6.3.2 de este capítulo. Sobre el color de los tambos, deben ser naranjas, deben de cumplir de igual manera con el patrón aprobado por la autoridad responsable de la carretera,
y debe de contar con dos franjas horizontales de color blanco reflejante, conforme al área correspondiente definida por las coordenadas cromáticas también, y estas franjas deben de tener al menos 15 centímetros de ancho, estarán colocadas alrededor del tambo a 10 centímetros de la parte superior del mismo y deben estar separadas por 15 centímetros entre ellas, como se indica en la figura. Los dispositivos luminosos, estos son fuentes de luz que se utilizan durante la noche o cuando la claridad y la distancia disminuyen la visibilidad y es necesario llamar la atención e indicar la existencia de obstrucciones o riesgos. Estas pueden ser linternas, lámparas de destello, luces eléctricas, flecheros luminosos o señales de mensaje cambiante. Además de que no se debe de permitir el uso de mecheros de flama libre, ya que estos dañan el entorno ambiental y pueden ocasionar incendios. Comenzando con el primero, las linternas. Estas son dispositivos de flama cautiva que se utilizan como complemento de otros dispositivos de canalización para así delinear o hacer destacar las obstrucciones o riesgos. Las lámparas de destello, estos son elementos portátiles con luz intermitente de color ámbar que emiten destellos de corta duración. Estos nos sirven para poder prevenir al usuario de la existencia de un riesgo colocándolas antes del mismo. Estos dispositivos deben de contar con una altura mínima de 1,20 m sobre la superficie de rodadura, pudiendo ubicarse también sobre las barreras o tambos. Las luces eléctricas son lámparas que emiten un haz luminoso de alta o baja intensidad y sirven para iluminar la zona o tramo en que se encuentra reparación o construcción y deben de colocarse de tal manera que no deslumbren al conductor. Es bastante importante esta característica, ya que como tal el objetivo de estos dispositivos es alertar, advertir al conductor para así poder prevenir cualquier accidente. Los flecheros luminosos y señales de mensaje cambiante, estos son pantallas portátiles que se diseñan para poder combinar la información gráfica y textos con el objetivo de transmitir la información de forma versátil a los conductores y peatones. Estas pueden ser alimentadas por corriente eléctrica, energía solar o alguna otra fuente segura de energía. Las señales manuales. Las señales manuales son banderas de tela color rojo reflejante de 60 por 60 centímetros acopladas a un asta de 100 centímetros de longitud y sujetas por una persona conocida como banderero, previamente capacitada y con el equipo adecuado. Para la utilización de este tipo de señales se debe de considerar los siguientes. Principalmente que nuestro banderero cuente con el equipo de seguridad necesario. Él debe ser altamente visible y tiene que llevar el equipo de protección, el cual consta de lo siguiente: de un chaleco de seguridad color naranja reflejante conforme al área correspondiente definida por las coordenadas cromáticas que se indican en la tabla. Debe de contar con un casco protector color blanco, con una camisa color blanco, con botas de trabajo y con una chamarra y pantalón impermeable en caso de lluvia. Es importante que el casco y el chaleco que debe llevar deben de contar con franjas de color blanco reflejante para mejorar su visibilidad nocturna y así evitar cualquier tipo de riesgo o accidente hacia él. Sobre el equipamiento o el equipo de trabajo que debe de contar el banderero es con la señal de alto SIGA reflejante, la bandera, una radio portátil para poder operar en la banda, con 4 canales de operación y una potencia de salida de 5 watts, un silbato o bocina para poder avisar a los trabajadores en caso de alguna emergencia, una lámpara de mano con pilas para labores nocturnas y un cronómetro manual. Como tal, el primer equipamiento que debe tener un banderero era la señal de alto SIGA. Este es un dispositivo bastante importante, ya que es el que se utiliza para poder indicar a los conductores que tienen que parar, avanzar o disminuir la velocidad. Esta señal le transmite de una manera clara y fácil de comprender
al conductor si debe de continuar o detenerse. También algunas características que debe de tener esta señal es que debe de ser de 46 centímetros por lado de octágono o 61 centímetros por lado. La primera se utiliza cuando la velocidad de operación en la carretera estimada, como el 85 percentil de las velocidades medidas en el tramo, y para vialidades urbanas, la velocidad establecida por las autoridades correspondientes es inferior a 75 km por hora. Y la segunda se utiliza cuando la velocidad para la vialidad es mayor que la indicada previamente. Además de que por el tamaño puede ser vista y reconocida con anticipación, esta señal combinada puede ser fabricada de metal u otro material semirrígido. La señal de alto debe ser con letras rojas y filete de color blanco, de acuerdo a lo indicado a la señal restrictiva 6 alto del capítulo 2. Y la señal siga debe ser de fondo color naranja, con letras y filete en color negro. Sobre el procedimiento que debe de seguir un banderero para poder realizar las acciones de detener el tránsito con la señal alto y siga, primeramente, para que esta persona pueda detener el tránsito, debe de colocarse frente al tránsito, en el hombro o acotamiento de la carretera, o fuera de la circulación en vialidades urbanas, mostrando la señal alto, sosteniéndola con la mano derecha extendida y con el asta de la señal fija. El brazo izquierdo debe estar levantado y mostrando la palma de la mano hacia el tránsito, haciendo la señal alto como se muestra en la figura. Y para hacer avanzar al tránsito, este debe de colocarse de frente y en el acotamiento de la carretera o fuera de la circulación de las vialidades urbanas. Él debe de mostrar la señal de siga sosteniéndola con la mano derecha extendida, con el asta de la señal fija, y con el brazo izquierdo debe de hacer movimientos ligeros indicando a los conductores que pueden continuar, señalando el carril por el cual van a circular. Si quiere alertar a los vehículos para que disminuyan su velocidad de tránsito, este debe de mostrar la cara con la leyenda de siga hacia el tránsito que se aproxima, sosteniéndola con la mano derecha, y con la mano izquierda debe de mantener la palma de la mano hacia abajo, realizando movimientos hacia arriba y hacia abajo, indicando a los conductores que deben circular despacio. Sobre otro de los equipamientos que debe de llevar el banderero estaba la bandera. Esta de igual manera debe de cumplir con ciertas características para que sea correcta. Esta bandera debe ser de color rojo reflejante conforme al área correspondiente definida por las coordenadas cromáticas, y para poder utilizarla se debe delimitar a vialidades de baja velocidad y o de poco tránsito que pueda ser controlada por solo un banderero. Esta también se puede utilizar en situaciones de emergencia como eventos inesperados que requieren acción inmediata, por ejemplo en algún incendio, en alguna inundación, en cortes en puentes y o vialidades, problemas de tránsito, etc. Si la situación de emergencia dura más de 3 días, se usará la señal de alto siga. Esta bandera no debe de contener ningún mensaje, así que para que el conductor pueda saber lo que hay que hacer, va a depender totalmente de las indicaciones que el banderero le dé. Para indicar alto de tránsito, el banderero debe de hacer frente al tránsito, debe extender la bandera horizontalmente sobre el carril, y si el área total de la bandera puede ser visible colgando del mango, para mayor énfasis, el brazo libre puede ser levantado con la palma hacia el tránsito que se aproxima, haciendo la señal de alto. Para indicarle al tránsito, a los vehículos que se han detenido o que pueden avanzar, el banderero debe de indicar al tránsito que puede proseguir bajando la bandera en el centro del carril del tránsito parado, en el acotamiento o fuera de la circulación. Es bastante importante que no se ponga enfrente de la vía por la cual circulan los vehículos. Debe ser fuera, en el acotamiento o fuera de la circulación. Levanta
y posteriormente debe de levantar el brazo libre y debe de moverlo horizontalmente como se aprecia en la figura. Y por último, para que el banderero indique a los usuarios que tengan precaución, debe de enfrentar al tránsito y ondear la bandera despacio con un movimiento de barrido del brazo extendido y derecho, de nivel del hombro hacia abajo, sin levantar el brazo libre arriba de la posición horizontal, como se aprecia en la figura. Lo que mencionaba antes, ¿en qué lugar se debe colocar el banderero? Bueno, esta persona, por su seguridad, debe de pararse en el hombro o acotamiento de la carretera, al lado del carril donde se está controlando el tránsito y a una distancia de la zona de trabajo que varía entre 30 y 200 metros. Va a depender totalmente del alineamiento vertical y horizontal de la vialidad, así como la velocidad de operación de la carretera. Bajo ninguna circunstancia, el banderero debe de pararse sobre el carril abierto al tránsito. Y, después de detener el tránsito, debe de permanecer en el hombro o acotamiento de la carretera. Sin embargo, si la visibilidad del banderero ha sido obstruida por el primer vehículo, el banderero puede avanzar hacia el centro del carril, pero solamente después de que el primer vehículo se haya detenido. Si esta persona tiene que avanzar al centro de la vialidad, se debe de proteger siguiendo lo indicado. Primero, siempre debe de detener el tránsito desde el hombro o acotamiento de la carretera o fuera de la circulación en vialidades urbanas antes de entrar al carril de tránsito. También debe de mirar detrás para ver si se acercan vehículos en la dirección opuesta. También debe de quedarse en el mismo carril de tránsito detenido, nunca cruzar al carril adyacente. Y por último, debe de regresar al hombro o acotamiento de la carretera antes de permitir continuar el tránsito. Sobre otros dispositivos, tenemos los cercos. Estos son cintas o mallas del mismo color de los conos y se deben de colocar para delimitar las zonas de trabajo y encauzar al tránsito. Estos están hechos principalmente de material flexible y resistente a la intemperie, como algunos otros dispositivos, de tal manera que no se deterioren ni causen daño a vehículos o peatones. Sobre un procedimiento bastante importante, que es el retiro de estos dispositivos, en el momento de que se concluyen estos trabajos de construcción, conservación o reparación, y ya sean recibidos por la autoridad responsable de la carretera o vialidad, debemos siempre de retirar estos dispositivos para evitar cualquier problema. Sobre la instalación y el retiro, el señalamiento y dispositivos para protección en zonas de obras viales, en todas las obras va a ser diferente el tiempo durante el cual debemos señalar o retirar este tipo de dispositivos, ya que va a haber construcciones, van a haber proyectos en los que se ocupen más dispositivos que en otros. Independientemente, los dispositivos necesarios que se vayan a ser colocados antes de iniciar cualquier trabajo deben ser retirados inmediatamente después de concluir la obra. La responsabilidad en colocación y retiro de este tipo de señalamiento durante la construcción, conservación o reparación de una carretera será de las dependencias gubernamentales y o de las compañías constructoras encargadas de dichas obras. Los responsables del señalamiento de dispositivos para protección en zonas de obras viales tendrán las siguientes obligaciones. Ellos no pueden iniciar ninguna reparación o construcción sin disponer de las señales necesarias para el tipo de obras que se va a ejecutar. También deben de situar y conservar adecuadamente estas señales, no deben de obstruir la visibilidad de las señales y deben de ser retirados inmediatamente estos dispositivos tan pronto haya terminado el motivo por el cual fueron colocados. Sobre las aplicaciones de este tipo de dispositivos, los principios generales están en los párrafos previos, son aplicables para áreas rurales y urbanas. Sin embargo,
Las diferencias nos indican que podrían hacerse ajustes de acuerdo a las necesidades. En situaciones urbanas es bastante diferente a las rurales, entonces cabe mencionar que este tipo de tránsito en zonas urbanas suelen tener carreteras con velocidades relativamente bajas, grandes volúmenes de tránsito, un espacio limitado para las maniobras, vueltas frecuentes, movimientos cruzados y un considerable número de peatones. Y normalmente las obstrucciones que podemos encontrar en el tránsito de aquí pueden ser vehículos estacionados. Las provocadas por trabajos de construcción, conservación y reparación son más numerosas y variadas, incluyendo diversas actividades tales como la rotura del pavimento para ciertos trabajos, bacheo, riego de sello, marcas y estrechamientos por obstrucciones laterales. Sobre los ejemplos de señalamiento y dispositivos para protección en zonas de obras viales, es muy importante mencionar que para poder llevar a cabo algún proyecto de señalización, para poder llevar a cabo las obras de construcción y conservación de vialidades, se debe de elaborar un proyecto de señalamiento y dispositivos de protección en zonas de obras viales, en el cual debemos de tomar en cuenta el estudio de las características del tránsito vehicular y peatonal, además del área afectada de la vialidad y las etapas de construcción y duración de la obra. Aquí tenemos un ejemplo de señalización de cierre de un carril en aproximación a una curva. En dado caso de que se presente un trabajo de este tipo, hay bastantes aspectos a considerar, principalmente la visibilidad, ¿no? Ya que al ser en una curva, las personas no pueden ver directamente los conos o tambos hasta que están demasiado cerca. Entonces, por esos motivos, se debe de ir colocando a lo largo de una distancia preventiva varios señalamientos, restringiendo la velocidad y advirtiendo de que va a haber un tramo en reparación. En otro caso, en un ejemplo de señalización del cierre de un carril en carreteras con arroyo vial de un carril por sentido de circulación, aquí también, independientemente si hay visibilidad o no, se deben de ir colocando los señalamientos pertinentes con tal de advertir al conductor desde donde va a iniciar el tramo, advirtiendo que en cierta cantidad de metros va a iniciar un tramo en reparación, para que el conductor tome las medidas de precaución necesarias, vaya bajando la velocidad y pueda cruzar sin ningún problema ni algún riesgo de accidente. Aquí un ejemplo de señalización de desviación por obras en la carretera. Aquí se utilizaron los conos no solo para advertir que va a haber una obra en progreso, sino que aquí lo que se hizo fue desviar el tránsito para poder trabajar en la zona, y de igual manera colocando los señalamientos pertinentes de prevención para poder evitar cualquier accidente, cualquier riesgo. Un ejemplo de señalización de cierre de un carril. De igual manera, conos para delimitar la zona en la cual se van a hacer el trabajo, y la señalética pertinente para advertir al conductor. Ejemplo de señalización de obras en el acotamiento, como aquí la zona en donde se iba a trabajar era en el acotamiento de la carretera. Los conos que van a delimitar esta zona no intervinieron en lo que era el carril de la carretera, entonces solo se colocaron los conos en esa zona donde se va a trabajar, pero independientemente de ello, la señalética debe de estar siempre presente para poder advertir al conductor.
Aquí tenemos el ejemplo de señalización de cierre de uno de los dos cuerpos de una carretera o vialidad urbana. Aquí podemos observar qué tipo de dispositivos se utilizaron, en este caso barreras, para poder desviar el tránsito. Y posteriormente aquí tenemos la continuación, donde se vuelven a utilizar estos dispositivos para poder regresar el tránsito a su circulación normal. De igual manera, se encuentran dispositivos de seguridad de prevención, señalética, previo al tramo en arreglo y durante el tramo para poder así volver a incorporarse al carril principal. Por último, tenemos un ejemplo de señalización de cierre de un acceso en una intersección, en el cual se utilizan las barreras fijas en serie para poder cubrir con toda la superficie en la cual se va a bloquear el acceso. De igual manera, con la señalética pertinente previamente utilizada, previamente colocada a la zona de trabajo. Muchas gracias.